Bueno, vamos a ver qué es lo que habrán visto en esta imagen. Como yo estoy armando recién la clase, todavía no sé qué es lo que pusieron, pero en principio lo que podemos reconocer aquí, las diferentes especies que se encuentran en el lugar, las podemos reconocer en, en parte por su forma. ¿Tá? Tienen una forma particular en donde eso nos permite reconocer este espinillo que hay acá. Los que ya tienen un ojo un poco más formado lo pueden reconocer. Acá al fondo hay coníferas, acá hay unas invasoras que pueden ser Crateus o Piracantha, que es como se llama el Crateus. Acá se puede ver otras especies también. El color también nos está ayudando a identificar, pero principalmente, aparte del color, las leemos por la forma. Es decir, la forma que tienen los árboles nos permite reconocerlo. Esto a su vez nos permite reconocer el funcionamiento del sistema. Esto que estamos viendo acá es un sistema que probablemente sea en la zona de las altas cumbres, en la zona de Calamuchita o de Villa General Belgrano, sobre todo por el tipo de plantaciones de pino que hay acá, ¿tá? De coníferas, que es un tipo de plantación que se ve en esa zona. Se puede reconocer también acá el pasto este cortado, es probablemente el resultado del pastoreo o del incendio. Bueno, la actividad productiva que les decía es todo el tema de este bosque de pinos, una actividad forestal, en donde estos otros sectores están siendo invadidos, ocupados o recuperados, en parte por vegetación nativa, en parte por estas otras invasoras que están en esta zona. Esa forma que vimos no es casual, sino que se aparece de la textura de los árboles. Eh, esa forma que vimos no es casual, sino que está conformada por la estructura que tienen las ramas y cómo se van armando desde el tronco a las ramas medianas y hasta las ramas más finas, cómo van insertándose unas en otras hasta formar la totalidad del árbol que vemos. Entonces acá lo que juega es el ángulo en que se van separando las ramas del tronco cuántas ramas se separan, después estas ramas más gruesas, cómo se insertan las ramas que le siguen, si viene una y después otra, o si van siendo paralelas y van saliendo, va saliendo una y otra a la misma altura, o si se van turnando. Y después estas ramas que siguen, si son rectas o si se van doblando, o si son rígidas o si caen. Fíjense que acá las ramas son como bastante rígidas y se puede notar cómo van apuntando y extendiéndose hacia el cielo, ¿está? Cómo se van extendiendo y cómo se van abriendo para, bueno, después sostener las hojas y poder armar el recurso de cómo el árbol también respira y crece, ¿no? Esto que estamos viendo acá en otoño, al no tener hojas, es más simple de reconocer. En el caso de un árbol con hojas, un poco lo tenemos que imaginar y en función de las ramas que vemos que están entre las hojas, tratar de descubrir por dónde pasan, ¿no? Acá vemos una de las ramas, fíjense cómo se va apartando las ramas más pequeñas y cómo el ángulo en el que se insertan, en este ángulo, es similar a este otro ángulo y a este, ¿tá? Y acá cuando se va acercando al final parece que el ángulo se va haciendo más agudo, ¿tá? Se va haciendo más chico el ángulo, hasta que al final termina siendo como un palito, el palito más finito. En este otro caso, otra rama no sé si es de la misma especie o no, vean acá cómo también se va abriendo y las ramas aparecen, pero ya armando como todo un esquema. Ven también que esta rama se va doblando hacia arriba, esta se dobla, esta también se dobla hacia arriba, ¿tá? Hay como una repetición de la estructura que va desde el tronco y se va extendiendo hasta las ramas, hasta llegar a la última rama más pequeña, que es en donde se sostienen las hojas. Esto que vemos acá es la bitácora de Leonardo da Vinci. Como ya vimos en la clase pasada, la bitácora es una herramienta fundamental para poder entender y leer la realidad. Es una forma de pensamiento. Bueno, y acá Leonardo da Vinci, fíjense cómo empieza a
analizar la estructura de las ramas y desde ese conocimiento ya que empieza a mirar la realidad, que empieza a mirar los objetos y las cosas en el mundo, ¿tá? Esa mirada curiosa, todo lo que ve lo va dibujando. Y lo que va dibujando lo va pensando a la vez. ¿Tá? En el mismo dibujo va pensando qué es lo que pasa ahí. Entonces, miren acá cómo dibuja la rama, cómo se divide, qué es lo que pasa adentro de las ramas, cómo se inserta una rama con la otra. Y acá en este caso, cómo las ramas se van turnando. ¿Tá? Son ramas alternas, van surgiendo las ramas de forma alterna. Este es otro esquema. Y en este caso, cómo se va dividiendo de a dos hasta ir formando la estructura del árbol. Y ven que acá incluso va marcando como estos arcos, en donde acá está el tronco principal, que es 1, acá son 2 ramas, acá hay 4, acá hay 8, acá hay 16, y así se van dividiendo de a 2 hasta llegar a las ramas más pequeñas. En este caso ya es una estructura en donde no es simplemente el pensar en cómo se divide la rama, sino también en cómo se lo representa, ¿no? En el árbol. Y vean que acá arma un círculo en donde él interpreta que deberían entrar todas las ramas, y ya vamos a ver que esta es la forma del árbol que a nosotros nos interesa. Está en la rama y se va dividiendo y va llegando hasta los extremos. Eso que vimos, que Leonardo da Vinci lo dibuja ahí de forma tan espléndida en su bitácora, se conoce también como fractal. No sé si ustedes escucharon hablar de fractales. Busquen en internet, en Google, y van a ver lo que es eso. El fractal lo que hace es, a partir de una operación simple, muy simple, que se repite, obtener figuras que son orgánicas y figuras que son súper complejas. Hay una idea de que la realidad, todas las cosas que vemos en la realidad tienen como un origen fractal, que de hecho tiene que ver con esta primer división. Vean que acá de este palito que se divide en dos, y que después eso se vuelve a dividir en dos, y así termina armando esta estructura. Tiene que ver un poco con un gen, con el ADN, con una célula que acá en algún punto tiene una instrucción de que se tiene que dividir en dos. Es lo que pasa con nuestras células, pero tal vez con una cuestión mucho más compleja, en donde se empiezan a formar los órganos hasta que finalmente se forma un cuerpo, ¿no? Pero esto de ir dividiéndose y de ir encontrando una función o ir diciéndole a la rama que viene cómo se tiene que dividir, es el modo en el que se arma la realidad, desde los árboles hasta las personas y hasta las nubes. Todos los cuerpos empiezan a ir armándose de esa forma. También los mismos cristales también es como que se desarrollan de esa forma en la naturaleza. Estos son 3 siluetas de árboles. Ven cómo se van dividiendo y cómo son distintas las formas en las que se dividen. Acá ven cómo se doblan las ramas, y todas van siguiendo esa curvatura, aún las más pequeñas, y ven que cuando se divide en dos. Vean acá cómo se va dividiendo en dos. En este, en cambio, la división es más compleja. Se divide no en dos, sino por ahí en más, en 3. Y entonces ahí se sigue dividiendo. Pareciera como que acá en algunas partes se divide en 3 y en otras se divide en 2. O la forma en la que divide, la distancia en la que la rama se divide, por ahí es más pequeña. La idea sería poder descubrir qué diferencia, cuál es la regla de generación, cuál es la regla que hace que este árbol, esta estructura, sea diferente a esta y sea diferente a esta. Vean que acá por ahí es como que las ramas más pequeñas aparecen antes. Eso está bueno que vean de comentarlo, de por lo menos tratar de pensarlo, descubrirlo en los árboles que ustedes dibujen. Acá las ramas más pequeñas, más finas, aparecen antes. En cambio acá vean cómo las ramas se extienden hasta llegar casi al final, y al final recién aparecen las ramas más finas. Igual que el ángulo, acá parece que el ángulo es como bastante más agudo, acá el ángulo es bastante más horizontal, y acá en el ángulo, que es como más parecido a este, sin embargo acá lo que hace es como una curva antes. Bueno, las formas de graficación, estas las van a encontrar en el apunte,
El apunte, creo que ya disponen del apunte, ya me voy a fijar y si no se los vuelvo a subir. Eh, esta representación es una representación ya técnica, ¿no? Los árboles no son así, sino que este es el modo en que nosotros representamos los árboles y a lo mejor a esta representación le asignamos un nombre. Fíjense que también va aumentando como de complejidad. Podemos dibujar el contorno simplemente, esto ya lo vimos en la clase pasada. Podemos agregarle las ramas. Vean acá cómo se dibuja el tronco en la parte central y después de ahí se van dividiendo las ramas, de más grueso a más fino. O en este caso se le agregan a las ramas, se reemplazan por las hojas, ya cuando hay textura, cuando tienen unas hojas. Como forma de reconocerlos, bueno, están los caducifolios, ¿ah? Son los que pierden la hoja en el otoño. Entonces si los dibujamos en verano o en primavera los vamos a ver con hoja y la representación va a ser de este tipo, y si lo dibujamos en el otoño vamos a dibujarlo sin hoja. Esto en arquitectura es muy común, o era por lo menos muy común, no sé si ahora tanto, de dibujar cuando son parques o plazas, el mismo parque en una vista superior en verano, en primavera, y dibujarlo también en otoño, para poder ver cómo cambia las diferentes texturas. En este caso los perennifolios, esta sería como la forma, tal vez una de las formas de representar las coníferas. Se los representa así, es como una convención que viene de Estados Unidos. ¿Cómo vamos a procesar, cómo va a ser el proceso con el que vamos a dibujar los árboles? Vamos a ir primero, lo primero que vamos a hacer es pararnos, mirar el árbol y tratar de dibujar en un esquema en la hoja, tratar de reconocer cuántas veces se repite una altura, por ejemplo la altura de una persona o la altura del tronco, en vertical y en horizontal. ¿Esto para qué es? Para poder agarrar bien la proporción del árbol, porque si no nos quedan los árboles muy grandes o muy pequeños. Estas líneas se hacen de forma muy suave y después sobre esa línea se empieza a dibujar el esquema. Y el esquema se lo dibuja de esta forma. Primero se traza de una forma muy suave también, que casi ni se vea con el lápiz el contorno. Después se le van agregando las ramas hasta finalmente completar con todas las ramas completas. Bien, acá es importante notar que el tronco, tal vez este no es el ejemplo más lindo, vamos a ver si acá más adelante hay algo un poco mejor en este caso. Bueno, vean, y esto tengan muy en cuenta el momento de dibujarlo, que el tronco por lo general, salvo en estos casos medio raros, pero ustedes no lo hagan así, sino que el tronco siempre se va achicando. Nunca hay una parte en la que el tronco sea más grande de abajo y que después acá vuelva a hacerse más ancho que lo que está abajo. Es decir, siempre se va a ir achicando hasta terminar en una sola línea. ¿Tá? Acá se dibuja con dos líneas y después se va achicando hasta terminar en una sola. Hay una convención también en relación al tamaño de los árboles, que se los divide a los árboles en tres magnitudes. Esto significa que, esto sobre todo en vistas al arbolado urbano o al arbolado de parques. Entonces se habla de arbolados de primera magnitud a los árboles que son muy grandes, como los eucaliptus, como las tipas, que tienen 13 metros o más. Estos árboles suelen utilizarse muy poco en parques, pero en general solamente en parques o en avenidas realmente con mucho espacio, bueno, como por ejemplo la Cañada, ahí se los usa. De segunda magnitud pueden tener el jacarandá o los lapachos. De segunda magnitud estaría también los algarrobos. Son árboles que llegan entre 7 y 15 metros. Es el tipo de arbolado urbano grande. El de primera magnitud no se usa por el arbolado urbano, en general se utiliza el de segunda magnitud. Es decir, son árboles que crecen hasta entre 7 y 13 metros. Y finalmente están los árboles más pequeños, los de tercera magnitud,
que son los que crecen de 2 a 7 metros, y acá podemos tener los espinillos, podemos tener entre las nativas, podemos tener los talas, a lo mejor están en segunda magnitud, en tercera magnitud los crespones, dentro de los exóticos, bueno, los siempre verdes también son de tercera magnitud y no están recomendados para nada porque son invasores. Bien, entonces estos de tercera magnitud son los árboles que por lo general ocupan nuestras calles más pequeñas, donde hay veredas pequeñas y las calles son más chicas. Este tema de las magnitudes son importantes en el momento del diseño y van a encontrar, por lo general los arquitectos trabajamos bastante de esta forma, nombrando árboles de primera, de segunda y de tercera magnitud. En relación a la forma de los árboles, estos son todas convenciones. Los árboles tienen su propia forma, pero nosotros tratamos como para poder comprenderlos, asignarles una forma geométrica. Entonces vamos a tener árboles que los podemos asimilar a la forma redonda, como bueno, por ejemplo tendríamos los siempre verdes, podrían asimilarse bien a la forma redonda. Los árboles columnares, acá tendríamos los eucaliptus, o podríamos tener los brechichito, ovoide, que es bastante parecido al columnar. El columnar es un poco más alto, el ovoide es más bajo, tal vez dentro de los ovoides podríamos tener el manzano del campo. En forma cónica tenemos todas las coníferas, todos los cedros. De forma irregular, estaría el tala, aparasolado sería el algarrobo. Forma de vaso, la forma de vaso está como complicada, tal vez los pinos podríamos decir que tienen forma de vaso, ¿no? Los pinos de Atlas, que son así, que se abren arriba y tienen como un techito arriba. Y forma pendular tenemos los sauces, las moras péndulas también, bueno, y este tipo de árbol especial que son las palmeras. Acá están representadas las estructuras de varios de los árboles. Bueno, en el caso de estas coníferas que están acá atrás, las estructuras no se las puede reconocer fácil porque como son perennes no pierden la hoja, pero al resto sí ven que esto pueden ser unos álamos piramidales, y este de acá puede llegar a ser un nogal. Bueno, la estructura, vean sobre todo cómo está dibujado, porque la idea del trabajo práctico en un taller de proyecto va a ser dibujarla. Vean cómo están dibujados los troncos, no están pintados los troncos, sino que están dibujados. Y cómo se va, lo que les decía, cómo se van enganchando las ramas más grandes, hasta que las más pequeñas son solamente líneas. Bien. El tema de los árboles y de su representación tiene como muchas formas de representarse. Este es un proceso de síntesis que ya algo les había mostrado que hizo Piet Mondrian de un árbol, donde a partir de este árbol él va avanzando en su forma de dibujarlo, y va captando cada vez más la estructura, en donde lo que va dibujando son como las curvaturas de las ramas y cómo se van enganchando entre ellas hasta armar este dibujo fantástico, esta pintura fantástica de acá abajo. En nuestro caso, el objetivo principal primero es aprender a reconocer esta estructura de los árboles, y después es poder aprender a dibujar, pero con un dibujo no tan artístico, si bien hay algunos que siempre terminan como teniendo más capacidad de expresión, ¿no? Tienen como más suelta la expresión, pero la idea sobre todo es que puedan dibujar árboles
que sean como que puedan servir para un dibujo técnico, ¿no? Que después ese árbol con toda esa expresión pueda ir y utilizarse en un dibujo de una planta o una vista. Bueno, hasta acá llegamos con este teórico y pasamos ahora al taller de proyectos.